Hola, buenos días. Saludándolos como de costumbre y esperando que se encuentren con bien. Continuamos con el tema de fuerza hidrostática sobre superficies planas sumergidas. En esta ocasión vamos a desarrollar el ejercicio 4.23 del texto de moto. Y al igual que en el video anterior, vamos a aprovechar este problema para en un segundo problema girar esta figura y aplicar aquí el teorema de los ejes paralelos. Entonces pues vamos a seguir una secuencia muy similar a lo que vimos en el video anterior. Aquí tenemos nuestras dos figuras, el procedimiento que hemos usado para el cálculo de la fuerza resultante y del centro de presión. Y también vamos a trabajar aquí con la hoja de Excel para el cálculo particularmente del momento de inercia, sobre todo en este segundo problema, en el 4.23 modificado. Bien, pues empecemos con la revisión de lo que nos están planteando aquí. Pues nos pide calcular la fuerza resultante y la ubicación del centro de presión LP. Al igual que en la anterior, pues ya sabemos que la fuerza resultante es el peso específico por el área, por la distancia al centroide y por el seno del ángulo medido con respecto a X. Veamos que aquí en este caso nos están dando el ángulo con respecto a Y, entonces pues aquí vamos a usar el complementario, el de 50 grados. Ahora, en cuanto a los datos, peso específico, vemos que es un aceite con una gravedad específica de 90. Aquí vamos a quitar esta figura que realmente no la necesitamos. Entonces tenemos aquí una gravedad específica de 90, estamos en el sistema internacional. El área pues la podemos calcular fácilmente. Aquí nos está indicando que las dimensiones están en milímetros, es un cuadrado de 300 por 300 milímetros con dos semicírculos en los extremos. Entonces el área pues tampoco tiene mayor problema. En cuanto a la distancia LC al centroide, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos nuevamente una serie de distancias que vamos a ir considerando. La primera es esta distancia que está aquí, que es medida en el plano de la figura que estamos estudiando hasta el plano de la superficie. Y esto pues se obtiene simplemente dividiendo 0.6 entre el seno del ángulo con respecto a X, que como comentamos es el complementario de este, y serían aquí 50 grados. Entonces ese no tiene mayor problema. Y luego tenemos una distancia, que es esta que estoy marcando aquí en azul, que no la podemos obtener directamente de las cotas. Aquí nos están dando, vamos a decir, las dimensiones de cómo está localizada esta área en esta pared, en esta cara, pero nos falta esta de aquí, entonces lo tenemos que deducir a partir de esta distancia y de estos dos datos que los vamos a manejar en metros, 0.3 metros y 0.3 metros. Y pues finalmente la distancia aquí que es de aquí al centroide. En este caso pues tenemos una figura que es simétrica en ambos ejes. Ahorita estamos usando este eje, entonces aquí no hay problema porque el centroide está simplemente a la mitad, estará a 0.15 metros. Entonces pues vamos a empezar a proceder a reemplazar nuestros datos en la fórmula. Dijimos que el peso específico es 0.9 y estamos en el sistema internacional, que sería 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. El área pues sería 0.3 metros al cuadrado, que sería el área del cuadrado, y esos dos semicírculos pues los integramos en un círculo, que sería un círculo de radio 0.15 metros. Okay, entonces esto será el área. Ahorita la anotamos aquí porque la usamos más adelante. Y la distancia LC, pues como dijimos, está integrada por tres valores. Uno será 0.6 entre el seno de 50. Entonces será 0.6, lo voy a dejar aquí anotado y ahorita lo desarrollamos entre el seno de 50. Luego a esto le vamos a sumar el tramo azul. ¿Cómo sacamos el tramo azul? Pues tomamos este cateto, 0.6, dividimos nuevamente entre el seno de 50
para que nos dé la hipotenusa. Y le restamos estas dos distancias de punto 3 y punto 3, que sería 0.6 metros. Entonces eso menos punto, vamos a ver, van a ser menos 0.6. Okay, entonces esa distancia va a ser 0.1832 metros. Y el último, el tramo rojo, pues dijimos que era simplemente la mitad de esa altura, porque ahí hay simetría. Entonces serán 0.15 metros o la mitad de 0.3. Y este término de aquí, pues viene siendo LC. Igualmente lo vamos a calcular. Y esto multiplicado por el seno de 50. Entonces vamos aquí a proceder con las operaciones. Vamos sacando el área, 0.3 al cuadrado más pi por 0.15 al cuadrado. Y esto será 0.1607 metros cuadrados. En cuanto al LC, es 0.6 entre el seno de 50 más 0.1832 más 0.15. Esto nos da 1.1164 metros. Ahora sí hacemos la multiplicación de SLC por 0.1607 por 9.81 por 0.9 y acá nos está faltando por el seno de 50. Bien, entonces nos da la fuerza resultante 1.2134. En este caso, pues las unidades nos quedan en kilonewton. Pues este ejercicio se facilita bastante por el hecho de que aquí tenemos simetría y en este en particular pues no hay necesidad de usar el teorema de los ejes paralelos, ni siquiera para el cálculo del momento de inercia, que es lo siguiente que vamos a hacer. Ahora si ya determinamos FR, ahora LP ya sabemos que es la distancia LC más el momento de inercia entre LC por área. O sea, en este caso LC, aquí ya lo tenemos, 1.1164 metros más. Sabemos lo del momento de inercia. LC tenemos nuevamente 1.1164 metros y el área 0.1607 metros cuadrados. Ahora, en cuanto al momento de inercia de esta figura, como los ejes centroidales de cada figura individual son colineales, esto es lo que habíamos llamado el caso 2, entonces para el momento de inercia total simplemente se suman los momentos de inercia individuales y podemos además reunir estos dos semicírculos en un círculo. Entonces pues vamos a poner aquí el momento de inercia, que sería el momento de inercia de un cuadrado de 0.3 y de un círculo también de diámetro 0.3. Entonces, para el momento de inercia sería, para el cuadrado sería 1/12 de 0.3 metros a la cuarta. Para el momento de inercia del círculo, aquí lo tenemos, vamos a hacerle un zoom. Entonces, para un círculo, el momento de inercia es pi por diámetro a la cuarta entre 64. Entonces, aquí sería pi por 0.3 metros a la cuarta sobre 64. Y todo esto será el momento de inercia. Vamos a anotarlo aquí. Entonces el momento de inercia es 1/12 por 0.3 a la cuarta. Bien, y luego más pi por 0.3 igualmente a la cuarta entre 64. Y esto me da un valor de 1.0726 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. Pues con estos metros y metros cuadrados nos quedan metros lineales. Entonces ese valor lo divido entre 1.1164 y lo divido entre 0.1670. Okay, de tal manera que aquí puse LC y esto es LP, el centro de presión. LP será 1.1164 metros y aquí es 5.753 por 10 a la menos 3 metros, sumado con 1.1164
y nos da 1.1222 LP, igual 1.1222 metros. Este valor es muy pequeño. Si lo convertimos a milímetros, pues nos quedará justamente 1.0. No, perdón, ese es el momento de inercia. Lo que quería indicar era esto. ¿Cuál es la distancia que hay entre el centroide y el centro de presión? Que es todo este término. Vamos a ponerlo en azul. O sea, todo este término es el valor de 5.75, o sea, la diferencia entre el centroide y el centro de presión son 5.75 milímetros. Aquí lo hicimos en metros para poder sumar. Bien, entonces en cuanto a este problema, pues ya tenemos aquí nuestros resultados completos. Aquí nada más indicar del resultado que teníamos del centro de presión, pues nada más hay diferencia ya en la cuarta decimal, que es la quinta cifra significativa. Acá tenemos un 4 y acá un 2. Entonces, vean que pues es bastante preciso el cálculo si conservamos nuestras decimales. Ya podríamos poner no solo como resultado, sino aquí en el diagrama, que este fluido pues está ejerciendo una fuerza. Aquí está el centroide, pues en este caso está la mitad, entonces la fuerza resultante está ligeramente abajo, como dijimos 5.75 milímetros, y tiene una magnitud de 1.2134 kilonewton. Bien, entonces en cuanto a este problema, pues ya estamos completos en cuanto a operaciones y resultados. Voy a hacer una pausa para borrar la pizarra y continuar con el siguiente problema. Bien, ahora en cuanto a este problema, pues aquí lo único que hicimos fue girar esta figura. Imaginemos que aquí está el centroide, porque esta figura no solo es simétrica en este eje, también lo es en el otro eje, de tal manera que aquí lo giramos, ¿verdad? Entonces el centroide va a quedar en el mismo punto. Sin embargo, ahora el eje que vamos a usar para el cálculo del momento de inercia, que será este será el eje centroidal. Me quedó un poco chueco, vamos a ver si me sale más derecho, aproximadamente. Entonces este es el eje centroidal. Entonces los ejes centroidales de las figuras que lo integran pues ya no son colineales, son paralelos, y aquí sí habrá que hacer uso del teorema de los ejes paralelos para el cálculo del momento de inercia, el momento IC. Entonces, pues el resto del planteamiento pues básicamente es lo mismo. Entonces vamos a retomar lo que habíamos puesto. El peso específico dijimos que era 0.9 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. El área ya la habíamos calculado que era 0.1607 metros cuadrados. Vamos a verificar si 0.1607 metros cuadrados. Ahora, en cuanto al LC, ahorita estábamos comentando que la distancia al eje centroidal es la misma, o sea, seguimos teniendo las mismas tres distancias de ahorita, que sería esta distancia que habíamos marcado en verde, y luego una que marcamos en azul, y luego marcamos otra en rojo. Entonces, digo, igual, vamos a, nada más por practicar o por aclarar alguna duda que pudiera haber, a resolverlo como si no tuviéramos esta información, esto para el terminal LC. Entonces, la primera distancia va a ser esta, que sería 0.6 metros entre el seno de 50. Y luego sigue una distancia que sería, si tomamos esto de aquí, sería este valorcito de aquí. ¿Cómo sacaríamos este valor? Pues tendríamos que hacer nuevamente 0.6, o sea, este valor, esta altura, entre el seno de 50, y luego a eso restarle estas dos distancias, que aquí se ven un poquito borradas, pero ya sabemos que son 0.3 metros. Entonces le restamos 0.3 y 0.3, es 0.6 entre el seno de 50. Y luego le restamos esas dos distancias de 0.3 y 0.3, que es 0.6. Y luego
tenemos que restarle este radio de aquí, este radio. Entonces le tendríamos que restar 0.15. De tal manera que ese valor me quedaría 0.03324. Vamos a ver, 0, vamos esto con azul. Regresamos al verde. 0.03324. 4 metros. Esa sería la parte azul. Y luego la parte roja es esta parte de aquí, que serán estos punto 15, porque es la mitad de estos 300, y los otros punto 15 del radio. De tal manera que aquí serían 0.3 metros. Entonces, ahorita esto es LC. Y LC ahorita nos dio 1.1165. Vamos a hacerlo para aquí y nos debe dar el mismo resultado. 0.6 entre el seno de 50 más 0.03324 más 0.3 y 1.1164. Redondeando, 1.1165. Entonces nos da lo mismo, y aquí nuevamente por el seno de teta, que es el ángulo con respecto a x, 50 grados. Entonces vamos a sacar la fuerza resultante. Y dado que tenemos pues los mismos valores que teníamos ahorita, tanto el peso específico, el área, el LC y el seno de 50, nos da el mismo resultado, 1.2134. Por cierto, aquí estoy viendo que este dato es incorrecto. Aquí pues será 1.2134 kilonewton. Lo que sí va a cambiar es la ubicación del centro de presión, dado que ahora ya no tenemos la misma distribución de masa con respecto a este eje centroidal. Entonces vamos al cálculo del LP. LP es igual a LC más el momento de inercia respecto al eje centroidal entre LC por ahí. Y lo que va a cambiar es este valor. Ahorita vamos a la tabla de Excel. Entonces esto sí es lo mismo, 1.1165 metros entre 1.1165 metros por 0.1607 metros cuadrados. Ahora, en cuanto al momento de inercia, que es aquí lo que nos está faltando, pues comentamos ahorita que el centroide está aquí a la mitad, está en este punto, y este es nuestro eje centroidal. Entonces aquí están los ejes centroidales de las figuras individuales y no podemos sumarlos directamente. Entonces si nos vamos a nuestra tabla de Excel, miren, aquí lo tenemos. O sea, lo que tenemos que hacer aquí es, para una figura de este tipo, es un cuadrado que aquí lo dibujé como rectángulo. Vamos a dejarlo como el cuadrado, que es un cuadrado de 0.3 metros de lado. Y sobre ese cuadrado hay dos semicírculos. Entonces esta va a ser nuestra figura 1, esta va a ser 2 y esta va a ser 3. Entonces para el área de la figura 1 sería un semicírculo, sería 0.5 por pi por un radio de 0.15 al cuadrado, y nos da 0.03534. El centroide de esta primera figura, entonces, aquí me quedó un poquito empalmado, vamos a ponerlo con otro color, vamos a ponerlo con un azul. Okay. Entonces aquí esta figura tiene su centroide aproximadamente por aquí. Entonces necesitamos ahí la fórmula del centroide para un semicírculo, que en este caso para un semicírculo el centroide está a 0.212 por el diámetro. Entonces nos regresamos. Entonces ese valor de 0.212 por el diámetro, que es 0.3, ese valor lo voy a anotar aquí, y es esa pequeña distancia, que es 0.0636 metros. Entonces nuestro centroide, para sacar la distancia, recuérdense que estamos aquí ubicados con respecto a un par de ejes,
están en esta posición. Entonces la distancia del centroide será el primer radio, que es punto 15 más los punto 3 del cuadrado más 0.0636. Entonces aquí está el centroide, punto 5136. Y el momento de inercia de ese semicírculo, nuevamente con respecto a su eje centroidal, aquí nos da la fórmula del texto de Mott, es el apéndice, me parece que es L, sí, propiedades de áreas. Apéndice L en la séptima edición. Entonces la fórmula para el momento de inercia con respecto al eje centroidal de ese semicírculo es 6.86 por I a la menos 3, diámetro a la cuarta. Entonces, este valor que estoy poniendo aquí, o sea, este, será 6.86, ya se me olvidó, por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 3. 6.86 por 10 a la menos 3 por el diámetro, 0.3 a la cuarta. Entonces ese es 5.5166 por 10 a la menos 5. Si necesitan cambiarle aquí el formato de números, porque por ejemplo aquí tenemos un formato de decimal, nomás se posicionan aquí y le dan con el clic derecho, formato de celdas. Aquí tenemos un formato de números, aquí está la muestra con 4 decimales, igual aquí lo podemos cambiar si lo deseamos. Este no es el caso aquí, aquí sí deseamos decimales. Pero en este caso, si lo tuviéramos en decimal, si lo tuviéramos así en formato de número, incluso con 4 decimales, miren que nos aparece eso. Incluso nos puede aparecer un 0, si le quitamos más decimales, nos aparece un 0. Entonces aquí para dejarlo en el formato adecuado, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a científico y le ponemos 4 decimales. Ponerle 3, creo que lo que teníamos, 3 decimales. Aquí está el valor que teníamos. Ahora, entonces, esto ya lo hicimos para la primera figura. Ahora la siguiente figura, pues es el cuadrado, un área de 0.9. El centroide, pues está muy sencillo. El centroide pues va a ser la mitad de toda esta figura. Son aquí 1.15 y este radio también son 0.15, pues es 0.3 el centroide. El momento de inercia pues será un cuadrado, será un doceavo de lado a la cuarta, 0.3 a la cuarta. Vamos a ver, es un doceavo de 0.3 a la cuarta. Nos da 6.75 por 10 a la menos 4. Y aquí está el valor. Y en cuanto a la tercera área, pues tenemos que es el otro semicírculo, el de abajo. Tenemos que la misma área que el de arriba. El centroide, ese centroide, fíjense cómo hay que tener aquí un poquito cuidado, porque nuestra fórmula que ahorita checamos en el texto de Mott nos está referenciando con respecto a la base. Nos dice con respecto a la base, el centroide está a esta distancia, que es 0.212 del diámetro. Entonces nosotros lo que necesitamos es el otro lado, el de aquí. Entonces a 0.15 le vamos a restar esto. 0.15 menos 0.212 por 0.3, que es el diámetro. Y aquí está, el centroide de esa figura 3 está a 0.0864 y el momento de inercia, ese sí es el mismo. Es el momento de inercia con respecto al eje centroidal, entonces lo podemos copiar directamente de acá. De tal manera pues que el centroide nos queda exactamente a la mitad, 0.3, y este es su momento de inercia, que es lo que estábamos buscando. 4.0109 por 10 a la menos 3. Vamos a ver, estamos aquí. Entonces el centroide es 4.0109 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta. También tengan en cuenta que todas las operaciones que hicimos aquí las hicimos en metros, aunque las dimensiones están en milímetros, pero para no estar batallando con conversiones, todo lo hicimos en metros. Entonces, vamos a ver, nuestro LP va a ser 1.1165 metros más este valor. Entonces es 4.0109 exponencial menos 3 entre 1.1165 y entre 0.1607. Y esto me da
0,2235 metros, que son 22 milímetros. Aquí sí hay un poco más de distancia entre el LC y el LP, y sumándolo con 1.1165, pues nos da 1.1389 metros, que igual ven que nada más varía en el último decimal. Entonces para este segundo caso, pues nuestra fuerza resultante estaría ubicada de aquí del centroide. Vamos a ver, del centroide, que es esta parte, de ahí hacia abajo está ubicada 0.02235 metros, o lo que es lo mismo, 22.35 milímetros. Y la fuerza resultante estaría ligeramente hacia abajo con un valor de 1.2134 kilonewton. Aquí nada más pues esta corrección que tuvimos en la fuerza resultante. Y pues bien, nuevamente con esto concluimos este par de problemas. Nuevamente espero que hayan sido ilustrativos de su interés. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.